En esta mañana yo les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. La palabra del Señor dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hacemos una breve oración. Gracias te doy Señor, por este privilegio que me das de compartir tu palabra en esta mañana. Siempre para nosotros es una gran responsabilidad, pero a la vez también un privilegio de que tú nos hayas dotado de dones y nos hayas escogido, Señor, en el momento justo y preciso para transmitir tu palabra, sea en una congregación, sea a través de los medios sociales, redes, o un vecino, un amigo, una persona en la calle, donde fuese, siempre estaremos agradecidos que tú has decidido en un día particular usarnos y transmitir las verdades del reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Pongo mi vida en tus manos para que tú nos direcciones y nos guíes a toda verdad. Amén. En el capítulo 12 de Romanos, nosotros como título tenemos los deberes cristianos, pero en este capítulo 12, versículo 21 en particular, arranca el apóstol Pablo diciendo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este pasaje el apóstol Pablo está dando por sentado que muchas veces los creyentes seremos dañados y maltratados injustamente, y que en medio de tales situaciones seremos tentados a reaccionar con amargura y devolver mal por mal. Los cristianos, mis queridos hermanos, no somos inmunes al sentimiento de amargura, de resentimiento, de impotencia que surge cuando una persona nos ha hecho mal y no recibe su merecido. Pero el mandato bíblico es muy claro y contundente, donde dice la palabra: no paguéis mal por mal. Cristo manda en Mateo, capítulo 5, versículo 44, donde expresa: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y también os persiguen. Ahora yo me pregunto, mis queridos hermanos, en esta mañana, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, Él conocía bien el caso de aquellas esposas cristianas que tienen que tratar con un marido incrédulo y diferente, desconsiderado, necio, cruel, día tras día, mes tras mes, año tras año. Conocía el Señor Jesucristo el caso de los padres que sufren profundamente la terrible ingratitud
de uno de sus hijos, o el desempleado cristiano, que tiene que soportar a un jefe iracundo e intolerante y que para colmo de males no paga bien y exige mucho. O ese otro caso del hermano que ha sufrido la injusticia de un impío, que ha sobornado a un juez en contra suya y que ha sufrido una pérdida considerable de sus bienes. Conocí el Señor del caso de otro hermano que ver con impotencia cómo alguien se ha dado la tarea de esparcir rumores falsos en su contra y que mucha gente ahora ha comenzado a creer. Sí, mis hermanos, el Señor Jesucristo conocía no solamente todos aquellos casos, sino muchísimos otros aún más graves que nosotros no podemos enumerar aquí en esta mañana. Sin embargo, aún así Jesucristo nos dice: amad a vuestros enemigos. Antes de albergar amargura y resentimiento en nuestro corazón contra aquellos que nos hacen mal, el Señor nos manda a amarles y también a hacerles bien. No importa que tan grande sea el mal recibido, la respuesta siempre del cristiano debe ser el amor. ¿Escucharon bien? La respuesta siempre debe ser el amor contra todas aquellas personas que nos hacen mal. Nunca amargura, nunca resentimiento. Ahora, mis hermanos, eso es fácil de decir, por supuesto, pero qué difícil de practicar. Qué fácil es de decir, pero qué difícil es practicar. Sobre todo en aquellos casos donde el daño ha sido irreparable, severo, y la persona en cuestión parece estar tranquila y muy campante, como si nada hubiese pasado, sin recibir ninguna consecuencia de sus actos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos enfrentar la amargura y el resentimiento en medio de situaciones como estas? ¿Cómo enfrentar el maltrato y las injusticias que se cometen en contra nuestra, de modo que nosotros podamos reaccionar como cristianos, como hijos de Dios, de la misma manera que nuestro Padre? Porque nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos y también sobre injustos. Bueno, ese es el tema que yo quiero tratar en esta mañana con ustedes. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando sufrimos injustamente. Es un proceso que puede hacer brotar en nuestro corazón la hierba mala de la amargura si no la manejamos bíblicamente. Yo estoy seguro que todos los cristianos verdaderos que estamos reunidos en esta mañana a través de esta transmisión, sabemos que la palabra de Dios no nos da otra opción que de devolver bien a todos aquellos que nos hacen mal. Como vimos hace un momento, el Señor Jesucristo nos ha ordenado que amen a sus enemigos. Oren por aquellos que os ultrajan y por aquellos que os persiguen. La razón que Él da para este mandamiento es más poderosa que el mandamiento en sí. Porque Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, ustedes que dicen ser creyentes, muestren su filiación celestial, haciendo bien a aquellos que os hacen mal. Porque eso es lo que hace vuestro Padre Celestial, no un día de la semana, no un momento, no un instante, sino todos los días. Sobre los millones y billones de personas que viven en esta tierra. Él hace salir su sol sobre los malos y también sobre los justos y también sobre los injustos. Mis queridos hermanos, mientras permanezca la edad presente, Dios seguirá repartiendo muchos de sus dones y muchas de sus bendiciones a personas malas y a personas perversas.
hablando de paganos que no conocen a Dios y que cometen toda clase de aberraciones y también de inmoralidad. Dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 17, dice que estas personas Dios le ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y hay muchas personas que dicen, yo no entiendo. ¿Cómo si es verdad que Dios existe? ¿Hay tanto mal en el mundo? Y esa es una pregunta muy frecuente entre conocidos, amigos o personas que casualmente ustedes se encuentran, o cuántos de ustedes le ha tocado evangelizar y con una postura medio rechazante hacia las cosas de Dios, escépticas, ateas o alejados o personas resentidas, quien fuese. Muchos hacen esta pregunta. Claro que es una pregunta muy errónea, pregunta errónea. La pregunta en realidad que debemos hacer nosotros es cómo habiendo tanto pecado en el mundo, cómo habiendo tantos perversos en el mundo, cómo habiendo tantas personas que tienen un claro testimonio de la existencia de Dios, aún así le niegan, y Dios soberanamente les da motivo para alegrarse de esta vida. Esa sería la pregunta correcta. Porque Dios, haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría sus corazones. Y eso es lo que veía Asaf, la prosperidad de los impíos. Eso hace Dios con personas que no le conocen. Sí, mis hermanos, eso hace nuestro Dios en su bondad. Eso hace Dios por personas que le aborrecen, que aborrecen su nombre, que no le sirven, que no le llaman, que no le obedecen y que tampoco le adoran. Personas que son enemigas declaradas de Dios y aún así Dios en su bondad les hace bien. Y lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte es que si somos hijos de Dios, debemos mostrar nuestra afiliación imitando en ese sentido a nuestro Padre Celestial de la misma manera. En Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36, el texto paralelo de Mateo que acabamos de citar dice, amad a vuestros enemigos y hacedle bien. ¿Y qué más dice? Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y también con los malos. ¿Saben cuántas personas reciben un montón de bendiciones todos los días de parte de Dios y ni se les ocurre decir gracias? No le dan gracias, son ignorantes, son malos y Dios les hace bien. Sed misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Ellos son ingratos, son malos, pero Dios comparte con ellos muchas de sus bendiciones. Él es benigno con personas que merecen recibir todo el peso de su ira en este mismo instante. Y todavía Dios tiene tanta misericordia que les trae o que les lleva a una iglesia para escuchar su palabra, a personas que le odian. Dios les hace bien. ¿Escuchó esto, hermano? Dios les hace bien. Y yo no entiendo cómo muchas personas se atreven a decir que Dios es malo. O en momentos difíciles de su vida, o por consecuencia de sus mismos pecados, se atreven a decir que Dios es malo. O cuando pierden a un ser querido, Dios es malo, Dios se olvidó de mí, si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Se atreven a decir eso. Pero no cuentan todos los días de su vida donde Dios le dio momentos de alegría, de bendición, cada alimento que llega a la mesa de un hogar, de personas impías, hasta aún de agnósticos,
paganos, ateos, Dios le ha bendecido. Es por eso, mi hermano, que si tú clamas, tú y yo clamamos y declaramos ser hijo de Dios, no tenemos ninguna otra opción. Nosotros debemos imitarle. Ahora viene el hecho de que seamos creyentes, como yo decía en la introducción, no elimina la realidad. Y esto es muy importante, porque esto nos va a llevar a entender el mensaje. No elimina la realidad de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y como tales nosotros llevamos dentro de nosotros un fuerte sentido de justicia. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios es justo. Y ese es un atributo comunicable. Porque nosotros siempre queremos justicia, porque nuestro Dios es justo. Un fuerte sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. Es por eso, mis hermanos, que la gente de Hollywood, por eso pueden producir muchas, pero muchas películas taquilleras, porque ellos saben que el espectador se va a identificar con el trama cuando el individuo o el protagonista de la película pasa momentos difíciles, pasa momentos complicados, sufre injustamente, y en lo más profundo de nuestro corazón sentimos que hay algo que debe suceder allí, que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. El punto es, mis queridos hermanos, que por una razón u otra, cuando experimentamos el mal en contra de nosotros, sentimos la necesidad, y quiero subrayar esta parte muy importante, nosotros sentimos la necesidad de que el crimen sea castigado y que sea castigado adecuadamente y muy rigurosamente, conforme a la falta que esa persona ha cometido contra otra persona o contra nosotros mismos. Hay un sentimiento en nosotros que nos dice que eso tiene que ser así. Y eso causa una tensión dentro de nosotros. Pero, mis hermanos, debemos aprender a manejar ese sentimiento nosotros como creyentes. En lo más profundo de nuestro ser moral, sentimos ese mal. Y que ese mal no debe ser ignorado. No debe ser ignorado. Pero al mismo tiempo sabemos que nosotros no somos los responsables y no hemos sido llamados a ejecutar la penalidad por medio de la ley. Alguien lo puso de esta manera. Nosotros sabemos que no tenemos derecho a completar el círculo moral, pero cuando eso es así y ese círculo queda abierto, hay algo pendiente. Hay algo que no se trabajó de una forma adecuada. Lo que la Biblia dice es que nosotros no debemos tomar la justicia en nuestras manos y tampoco intentar cerrar ese círculo. No somos nosotros los que fuimos llamados a hacer eso. La pregunta que nosotros o que queremos hacer ahora es, porque seguramente ustedes se hacen esta pregunta, ¿cómo lidiar con esa indignación que eso produce? Cuando uno ve que ese círculo está abierto todavía, que todavía hay indignación, ¿cómo impedir en nuestro corazón que no llevemos resentimiento y amargura aún en nuestros corazones? Por lo que todavía, un poco más difícil aún, ¿cómo yo puedo amar a una persona que me ha hecho tanto mal? ¿Cómo yo lo puedo hacer? De tal manera que yo decida no vengarme, sino hacerle bien. Escuchen bien. ¿Escucharon esto? Decida no vengarme, sino hacerle bien. Por eso es lo que yo quiero responder en esta mañana, por medio de la palabra, y mostrarle el remedio bíblico que nos hará mucho bien a nosotros como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el remedio?
Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es recordar lo que nosotros somos, escuchen, sin la gracia de Dios, no con la gracia de Dios, sino sin la gracia de Dios. Mis queridos hermanos creyentes en Cristo que están en esta transmisión en esta mañana, ¿qué somos nosotros? ¿Somos una piedra, una pieza de museo, intocable, intachable, inmaculada? No. Nosotros somos pecadores y transgresores. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Somos pecadores y transgresores, que no merecemos ninguna otra cosa que no sea más que la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que somos. Y si eso es lo que somos, entonces no tenemos derecho a protestar. Quizás hemos sido tratados injustamente, porque se nos ha acusado de una falta que no hemos cometido según nosotros, o se nos ha hecho un mal sin razón y te duele, y te molesta, y te da bronca. Bueno, mis queridos hermanos, el punto es, y vamos a analizar esto, si Dios y los hombres nos dieran lo que nosotros realmente merecemos por los pecados y faltas que sí, escuchen bien, que sí hemos cometido, nuestra vida sería un infierno aquí y un infierno por toda la eternidad. Sí, tal vez somos culpables, o tal vez mejor dicho, no somos culpables de lo que la gente dice de nosotros. Sí, pero nosotros, sin la gracia de Dios, somos peores que cualquier cosa que las personas puedan pensar o decir acerca de nosotros. Nosotros sin Dios y sin su gracia somos personas que estamos destituidas del reino. Somos culpables y somos cualquier cosa sin la gracia de Dios. Así que, hermanos, debemos creer lo que la Biblia dice que somos. ¿Qué es lo que somos nosotros sin la gracia de Dios? Y todos nosotros, analizando la Escritura, sabemos perfectamente qué es lo que somos sin esa gracia. Somos la miseria de este mundo. Somos personas que marchan o que caminan sin rumbo y sin propósito en esta vida. Lo único que nos espera sin la gracia de Dios es la condenación eterna. Nosotros debemos meditar todos los días en esto. ¿Qué soy y qué sería yo sin la gracia de Dios? Y debemos meditar continuamente, sobre todo cuando somos objetos de maltrato y de desconsideración y de injusticia según nosotros. Mis queridos hermanos, si tú viniste a Cristo es porque tú reconociste que eras pecador y merecedor del infierno. Porque si no es así, ¿para qué viniste al Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque confesamos que somos pecadores, porque creímos en verdad que merecíamos la condenación del infierno. Es por eso que nosotros hemos llegado a Jesucristo. No debemos nunca perder de vista la fe que necesitamos nosotros al principio, y mucho menos ahora que ya somos salvos. Si queremos nosotros crecer en santidad, si queremos madurar en nuestra vida cristiana, así que las mismas cosas que creímos en el principio, cuando vinimos a Cristo, debemos seguir creyendo día tras día y aplicarlas en el momento preciso para luchar con las tentaciones. Hermano, hermana, si ha sido tratado injustamente y el individuo parece que se ha salido con la suya y no ha recibido lo que merecía, mi consejo bíblico es en esta mañana, mi hermano, ejerce fe. Ejerce fe es lo que la Biblia nos dice. Y nos dice
la Biblia, que meditemos. ¿Qué es lo que somos nosotros sin la gracia de Dios? ¿Te han tratado injustamente por algo que no has hecho? ¿Lo hicieron? Y seguramente estás pensando, meditando, recordando lo que sucedió en estos días, hace un mes, hace unos años, hace 10 años. Algo pasó y ese círculo no fue cerrado. Hay amargura y resentimiento en tu corazón. Bueno, pero también te quiero decir algo. No obstante, tampoco has recibido lo que justamente mereces por muchas de las cosas que sí has cometido. Si no fuese por la pura gracia de Dios, no podríamos hoy disfrutar de muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de su mano y de manera particular la bendición de tener comunión con Él, la bendición de conocer a Cristo y la bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Que han cometido injusticia? Nosotros hemos cometido el acto de injusticia más grande, ser pecadores y rechazar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Porque el pecado está en nuestros genes, en nuestra carne, por naturaleza. Ahora bien, eso todavía no elimina el problema que planteamos al principio. El círculo moral aún sigue abierto. El malhechor no ha recibido lo que merece y nosotros seguimos luchando con un sentido de indignación producido en parte por la imagen de Dios en nosotros. Y nunca olvidemos eso. No olvidemos que eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que una persona dice, esto es injusto, está reconociendo a Dios. Porque está reconociendo que hay una forma de justicia en la que todos deberíamos amoldarnos. ¿Y de dónde viene esa norma de justicia? Del Dios que nos creó a su imagen y también a su semejanza. Pero, ¿cómo nosotros podemos enfrentar adecuadamente ese problema? La respuesta es ejerciendo su fe en la administración de la justicia de Dios. Vemos una vez más lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, porque a veces no es posible. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, está hablando a la iglesia, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos queridos, Pablo dice aquí que la venganza le pertenece al Señor. Pablo dice aquí que Él se encargará en su momento y cada uno recibirá lo que se merece. Mi amigo y hermano, algún día todo hombre recibirá lo que se merece. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará de cerrar ese círculo moral en todos los casos y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. Es por eso que no tenemos que tomar justicia en nuestras propias manos. Dios dice que podemos descansar tranquilos, sabiendo que Él se encargará de hacer justicia. Cuando nosotros, mis hermanos, tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la ira nuestra. ¿Y cuánto de nosotros en algún momento hemos actuado en ira, por impulso, y nos hemos olvidado de aquel que hará justicia un día? Cuando nosotros tomamos venganza en nuestras propias manos, damos rienda suelta a nuestra amargura, a nuestro resentimiento. Estamos actuando como paganos.
Estamos actuando como impíos, estamos actuando en incredulidad y no estamos confiando en la promesa que Dios nos ha dado. Sí, ya sé que en algún momento alguien nos ha tratado injustamente o te han tratado injustamente y que esas personas merecen ser castigadas por lo que han hecho. Pablo dice, yo sé que estás pasando esto, yo sé de lo que estás atravesando, yo sé que aún no han recibido su merecido, pero mis queridos hermanos, no te corresponde a ti ni a mí aplicar ese castigo. Dios se encargará de este caso. Tú no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede ver el mal desde todos los ángulos. Nosotros tenemos una visión del túnel muy panorámica. Vemos una parte del túnel, una parte del problema. Pero cuando Dios va a tratar un problema, Él ve desde todos los ángulos, de todas las perspectivas. Él ve lo que el individuo hizo. Él ve la motivación de su corazón. Él ve el pensamiento perverso que tuvo, las maquinaciones que tuvo, porque Dios lo ve absolutamente todo. Ahora yo me pregunto, ¿tú crees en esa promesa? ¿Tú crees en esa promesa que Dios será el que se vengará y que Dios hará verdaderamente justicia? Porque solo la fe en esa promesa te va a ayudar a vencer la amargura y el resentimiento. Porque quizás durante muchos años te has preguntado cómo yo puedo vencer la amargura y el resentimiento de algo que quedó pendiente y que nunca pude resolver con tal situación, con tal persona o con muchas personas. Solo la fe en las promesas de Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho, que Él se vengará, que suya es la venganza. Él nos promete que se encargará de juzgar a nuestros enemigos y darles el pago en persona. ¿Saben por qué? Para que nosotros podamos ahora tranquilamente dedicarnos, mejor dicho, a hacerles bien. Ese es el punto. La cuestión es que Dios dice, dedícate tranquilamente a hacerles bien. Hazle bien. Y cuando le hagas bien a aquel que te ha hecho tanto mal, no eres un necio, no eres un tonto, no eres un consentido de alguien que te hicieron tanto mal, pero sin embargo le estás haciendo bien ahora. No seas tonto. El mundo te dirá. Oye, si el mundo te dice tonto, Dios te dice, hazle bien, que yo me encargo del resto. La otra parte me toca a mí, dice el Señor. No te toca a ti. Esa fue la forma como nuestro Señor Jesucristo lidió con este asunto. Y es por eso que nosotros nos preguntamos siempre, ¿cómo si al Señor le hicieron tanto mal? ¿Él les hizo tanto bien? Al que lo insultaban, lo acusaban de muchas cosas, Él respondió siempre con bondad y siempre respondió con bendición. Y de paso, con el ejemplo del Señor, Él nos dejó el claro ejemplo cómo nosotros debemos actuar en estas situaciones. Porque mis hermanos, en toda la historia humana, nadie nunca ha sido tratado tan injustamente en el mismo grado que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Él era sin pecado, Él nunca dañó a nadie, por el contrario, se dedicó activamente a hacer el bien a otros y muy activamente, hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecían en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Y nadie ha sido ni será nunca más deshonrado que Él, aún en esta misma hora. Hay personas en el mundo y aún quizás en esta transmisión que están deshonrando a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios puede mandarles un rayo fulminante y destruirlos a todos. O puede detener su corazón.
porque el corazón de cada uno de ustedes, del mío y de todos, está en las manos de Dios. Él es quien decide quién vive y quién muere, qué corazón sigue latiendo o qué corazón deja de latir. Pero sin embargo, Dios les da oportunidad de seguir escuchando su bendita palabra para que sean salvos. Miren lo que es la gracia de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Miren, hermanos, si alguien tenía derecho a sentirse amargado, desilusionado o deseoso de venganza, era Cristo. Pero ¿cómo enfrentó esa situación? En el capítulo 2, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, hablando de Cristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mis queridos hermanos, Cristo sabía en ese momento que no debía vengarse de todos aquellos que le estaban haciendo mal. De ninguna manera. Y en cambio lo que hizo fue encomendar su causa en las manos de Dios. Él descansó tranquilo en la justicia de su Padre. Y precisamente porque él descansó tranquilo en la justicia de su Padre, mientras lo abofeteaban, mientras lo golpeaban, mientras lo escupían, cuando coronas de espinas eran puestas en su cabeza, mientras lo golpeaban, mientras lo escupían, cuando lo golpeaban con una caña para que sus espinas se le clavaran más profundamente en su cabeza, Cristo decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, oh Señor, ellos no saben lo que hacen. Y yo tengo la convicción, mis hermanos, que muchos de los que estaban allí maldiciéndoles al Señor se convirtieron en el día de Pentecostés como producto de su oración. Si Él no respondió con maldición, ¿quiénes somos nosotros para responder con maldición a aquellas personas que nos hacen mal? En la boca del cristiano debe haber siempre palabras de bendición y nunca de maldición. Alguien estará aquí pensando y meditando mientras escucha el mensaje. Sí, mi hermano, pero eso fue Cristo. Y yo te digo, no, mi hermano. Si tú eres creyente, si tú eres de Cristo, si tú eres cristiano, Él espera que tú sigas sus pisadas. Porque ser cristiano no es declararme ser cristiano de Cristo, sino ser cristiano es seguir sus pisadas y su ejemplo. Y es por eso que nuestras conductas y nuestras actitudes en el mundo reflejan a Cristo, porque Cristo se hace visible al mundo a través de la iglesia. El Dios invisible se hace visible a través de la persona de Cristo que está en nosotros. Y cada vez que las personas nos vean a nosotros, que no nos vean como uno más, sino que nos vean a Cristo. Hay algo diferente en nosotros. Ahora vamos a leer ahora los versículos anteriores al versículo 19, en la carta de segunda de Pedro, donde dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, escuchen bien, lo bueno, no respondiendo a trompadas contra el otro, no insultándole si me insultan. Vieron que hay gente que dice, bueno, me contestó así, yo no me voy a quedar callado. Como me hables, yo te hablo. Como me respondas, yo te respondo.
Bueno, mis hermanos, esa no es, según la palabra de Dios, la actitud y la respuesta del cristiano, sino que dice más, si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿A quién estás agradando mientras obedeces a lo que la palabra de Dios te dice? Que debemos pagar bien por aquellos que nos hacen mal. A Dios. Es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigas sus pisadas. Cristo, mis hermanos, conquistó la amargura, descansando en la justicia de Dios, encomendando su causa a aquel que juzga justamente, y eso es exactamente lo que Él espera que tú hagas, exactamente, ni más ni menos, lo que tú y yo debemos hacer. Algún día, mis hermanos, se hará justicia y nosotros descansaremos tranquilos. Yo sé que hoy en día hablar del infierno es algo del pasado, algo que no encaja en el siglo XXI, en la era moderna. En la mentalidad de muchos, hablar del infierno es una cosa anacrónica. Eso estaba bien para la gente de la Edad Media, pero hablar hoy de una condenación eterna, donde todos los impíos serán arrojados en un lago de fuego, donde arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde la conciencia de los impíos está carcomiéndoles por los siglos de los siglos y recordándoles todas las oportunidades que tuvieron para arrepentirse, todas las oportunidades que Dios le dio para no caer en ese horrible lugar. Sé que eso es para mucha gente algo de la Edad Media, pero escuchen lo que dice Pablo aquí para todas aquellas personas, porque es justo delante de Dios, en 1 Tesalonicenses, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Hermanos queridos, un día nosotros veremos la gloria de Dios en el juicio final. Quizá la ilustración más impactante en esta enseñanza bíblica es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 18. ¿Y saben lo que hace Juan en el Apocalipsis capítulo 18? Es invitar a los santos a regocijarse en la promesa de Dios, donde dice en el verso 20, alégrate sobre ella cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios les ha hecho justicia. Sí, hoy el mundo se burla de los cristianos. Para ellos somos solo unos tontos, unos imbéciles. Pero hermanos, algún día las cosas funcionarán al derecho. Y dice aquí Juan, regocíjate cielo, regocíjense los santos, porque Dios finalmente ha hecho justicia. Apocalipsis 19, 1, 2 dice, después de esto oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Jesucristo, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él. Amados hermanos, nosotros en estas promesas podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Dedicarnos a hacerles bien a todos aquellos que nos hacen mal, sin amarguras, sin resentimiento, encomendando nuestra causa a aquel que juzga justamente. Así que, nuevamente, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber.
que Dios completará el círculo moral. No trates de hacerlo tú, porque si asumes esa posición, te llenarás de amargura. Tus días serán amargos. Te llenarás de resentimiento y no estarás actuando como se supone que tú debes actuar y que debes obrar como un creyente. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Bueno, hermano, para ir finalizando, ya me queda poco. Muchos de ustedes dirán, hermano, esta enseñanza está muy buena, y la verdad que muy buena, no, nunca lo vi así, nunca vi que había que descansar en las promesas del Señor y puedo estar tranquilo, y que el impío que me hizo mal, que el compañero que es hijo del diablo me hizo esto, aquello, la semana pasada, hace 10 años, mi vecino, mi vecina, quien fuese. Qué bueno que esto sucederá a aquel impío. Pero ¿qué pasa cuando ese daño me lo hizo un creyente? Cuando es un cristiano el que me ha hecho tanto mal, ¿cómo manejamos nosotros ese asunto? Y yo sé que esta parte les interesa mucho. Porque podemos estar esperando en la justicia futura de Dios, mejor dicho, porque no podemos estar esperando en la justicia de Dios que Dios los condene a esos creyentes, porque la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Es así? Bueno, ¿qué debemos hacer? Ya que no podemos mirar al juicio de Dios hacia esas personas, entonces, ¿a dónde nosotros debemos mirar? ¿Cómo queda resuelto ese caso? ¿Dónde debemos mirar? A la cruz de Cristo. Mi hermano, todos los pecados que han sido y serán cometidos en nuestra contra los creyentes, ya fueron vengados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se apartó de su camino, dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y está hablando de los escogidos. El justo murió por los injustos para llevarnos ¿a dónde? A Dios. En la cruz del Calvario, el círculo moral se cerró en la cruz del Calvario. Ese pecado que ha sido cometido contra ti, sea del impío, sea del creyente, sea del más consagrado en la iglesia, pero sin embargo ha pecado contra ti, fue vengado en la cruz del Calvario. Y debo aclarar, obviamente, ciertamente, porque quizás no te cierra todavía esa explicación, debo aclarar que ciertamente hay lugar para tratar bíblicamente con el pecado que otros cometen contra nosotros. La Biblia lo dice, San Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. La Biblia nos da principios para tratar un problema personal con otro en la iglesia, pero mi hermano, no importa lo que te hayan hecho, no hay lugar para la amargura y el resentimiento. Nunca lo guardes, porque tus días van a ser grises. Tus días no van a ser de disfrute, de paz. Y de ahí, amonestarlo en amor a aquella persona en la cual te has encontrado a solas y que le has hecho ver la falta, amonéstalo en amor, para hacerle bien, no para desahogar mi resentimiento contra esa persona. Ahora te tengo delante mío, ahora me descargo todo lo que años me hiciste, porque fuiste mi piedra en el zapato, en el servicio, en el coro, en lo que fuese, en la puerta, en el diaconado, en el área donde te encuentres. Años te vengo soportando. Y sí que hay hermanos que hay que soportar en las congregaciones. Y sé que se te viene a la mente mucho. Y quizás yo mismo seré uno de los que viene soportando hace años. Perdón, hermano. Somos difíciles de soportar muchas veces. Pero hay un remedio bíblico. Si tu hermano peque contra ti, ve y repréndelo estando tú
y él solos. Y eso les hará bien a ambos. Porque no tengo, mi hermano, razón alguna para albergar resentimiento y amargura del corazón. Y no esperes mucho tiempo. Ora al Señor y sea lo más pronto posible. No albergues resentimiento y amargura dentro de tu corazón. Efesios 4:30 dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia, toda amargura. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo dice aquí que tenemos una responsabilidad nosotros como creyentes de echar fuera de nosotros todo resentimiento de amargura que intente adueñarse en nuestros corazones. Pablo dice allí, quítate hermano, toda amargura, quítate toda amargura, amparado en la fuerza de la gracia y el amor que es a través de la fe, mirando a Cristo y solamente a Cristo. Mi hermano, quítate esa ropa sucia, quitémonos, nos hace daño, nos hace mal y hazlo ya, hazlo ya. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad de hacerlo. ¿Cómo? Primeramente, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si has estado permitiendo que ese pecado encuentre cabida en tu corazón. Examínate a ti mismo. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado cada vez que descubramos ese sentimiento pecaminoso en nuestro corazón. Pablo dice en Efesios 4:30, inmediatamente antes de decir quítense de vosotros toda amargura, enojo, etcétera, dice, no contrictéis al Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, todos esos resentimientos y amargura contricta al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En tercer lugar, y si eso te parece algo tranquilamente sobrellevable, el primero y segundo paso, en tercer lugar, o quizás para muchos sea difícil, y si eso es difícil, hay una más todavía, una tercera determinación, que es perdonar y hacerlo bien al que nos ha hecho tanto mal. Debemos tomar la determinación, cuando Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Eso nosotros debemos imitar, perdonar. Pero tú dices, mi hermano, esa herida que yo siento es tan profunda y no puedo perdonar. No, mi hermano, no es que no puedes perdonar, tú no quieres perdonar, que esa es otra cosa. Tú no quieres perdonar. Tú no quieres perdonar. Tú no quieres perdonar porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es la actuación responsable de un cristiano que promete en el fondo de su corazón no sacar más ese asunto a colación, no solamente delante de esa persona, ni delante de otras, ni en su propio pensamiento. Cuando yo le digo a una persona, te perdono, le estoy diciendo, te prometo, que así como Dios tomó todos mis pecados y los arrojó en el fondo de la mar, así te prometo que yo también voy a arrojar ese pecado, esa ofensa en el fondo de la mar. Eso es perdonar. Eso es perdonar, mis hermanos. Y Dios es el modelo. Yo pequé contra Dios. Y no solo me perdonó, sino que también me hizo y me hace y me hará siempre mucho bien. Mucho bien. Ahora, ¿y qué sucede con la persona que ha pecado contra mí? Que ha pecado contra mí, no se arrepiente del pecado y no me ha pedido perdón. Debes perdonarlo en tu corazón.
Debes perdonarlo en tu corazón y estar dispuesto a hacer todo lo que está al alcance para lograr que esa persona tenga una reconciliación y haya una reconciliación. Es por eso que dicen Romanos 2:18, mientras dependa de ti, trata de estar en paz con todos los hombres. Mientras eso ocurra, tienes que estar dispuesto a hacer todo el bien que puedas hacerle a esa persona. Hermano, pero si el individuo me pide perdón y después vuelve otra vez a hacer lo mismo, bueno, probablemente eso minará su confianza en él o hacia él. Pero eso no te debe impedir perdonarlo, nunca. 70 veces 7, perdónalo. Perdonar y confiar no es lo mismo. Yo puedo perdonar a una persona y no confiar en ella, porque tiene ese patrón de conducta que le ha hecho perder su confianza, obviamente. Pero debo perdonarlo como quiera. Déjame hacerte una pregunta, y con esto termino. ¿Cuántas veces has ido delante de Dios para pedirle perdón por el mismo pecado? Yo lo he hecho muchas veces, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con mi carácter. Y uno batalla. Pero ¿cuántas veces tú fuiste? ¿Y Él te perdonó? Por fe, mis hermanos, sabemos que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces ha tenido que perdonarte a ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el mismo pecado? Si Dios te perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar? ¿Cómo no vamos a afianzarnos y a sostenernos en la gracia de Dios? En la gracia de Dios. Así como Cristo nos perdonó y nos amó, de la misma manera debemos nosotros seguir sus pisadas, amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Y mucho más a los hermanos en la fe, en la iglesia, que sí son torpes, que somos torpes muchas veces, y que a veces tenemos actitudes que desagradan a nuestros hermanos, y que por ahí somos tropiezos para el servicio de otros. Pero qué bueno cuando nos hacen ver nuestras faltas o cuando otros han pecado contra nosotros y en la madurez que tenemos en Cristo, vamos y hablamos con ese hermano. Y ese hermano es libre y yo soy libre y ya no hay amargura y no hay resentimiento porque nos hemos envuelto en un abrazo, en lágrimas, en un perdón genuino, y ese perdón lo produce la gracia y el amor del Señor que está en la iglesia. Cristo, el Señor de la iglesia y el que gobierna la iglesia.